nuestra comunidad, el himno de Aragón, que va ligado, como no, a un nombre propio. Podría ser esta, quizás, la canción que hemos elegido, ¿no? Es esta la canción que hemos elegido para ilustrar a la siguiente persona que queremos saludar, pero hay otras muchas, y muy conocidas también. Y es que ayer la gala de la 4ª edición de los Premios Simón del Cine Aragonés, pues le daba un reconocimiento muy importante a toda su vida dedicada a la música y al cine. Él es aragonés, él es turorense y él es Antón García Abril. Antón García Abril, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludaros. ¿Cómo estáis? Bueno, y enhorabuena, porque ayer en esa gala, como decíamos, recibía el Premio Simón de Honor 2015, dentro de esa gala del teatro y del cine aragonés, ¿verdad? Del cine aragonés, bueno, en el que usted, cómo no, pues forma parte importante de la historia de nuestro cine y de nuestra música. Pues estoy realmente muy feliz, muy contento de haber recibido este premio de honor de la Academia de Cine Aragonés, por lo que supone para mí un reconocimiento desde nuestra tierra, nuestra propia tierra. Estoy feliz porque además ha sido un acto anoche muy emotivo y bueno, descubrí tantos valores en lo que se está apuntando como proyectos hacia el futuro del cine aragonés, que creo que mereció mucho la pena asistir, no solo por recibir el premio, o que por descontado estoy más que feliz, pero además por descubrir tantas cosas interesantes desde la academia. Yo le iba a preguntar precisamente, señor García Abril, usted en su larga trayectoria, ¿verdad?, ha recibido muchos reconocimientos, pero bueno, aquello de ser profeta en su tierra parece que siempre cuesta, ¿no? Esto viene a demostrar que usted lo está siendo, que es profeta en esa tierra que usted le vio nacer. Bueno, pues realmente me siento muy feliz porque no es fácil ser profeta en la tierra de uno. Y en este caso, en el caso mío concretamente, pues me siento muy protegido y desde luego muy valorado por mi gente aragonesa. Estoy muy feliz por ello y me siento cada vez todavía más identificado con mi tierra. Los premios Simón del cine son un reconocimiento anual a lo que se está haciendo en materia de producción audiovisual aragonesa. Había ayer muchísima gente joven, me consta. Imagino que usted también se impregnaría de ese espíritu, porque lo digo porque en una de las intervenciones se dijo que usted no cumple 80 años, usted cumple 4 veces 20. Haciendo un poquito el juego de palabras, claro, con el francés, supongo también, pero ¿así se siente usted, jovial? ¿Así lo pudo demostrar ayer? Bueno, pues afortunadamente, y toquemos madera, pues me siento muy cómodo dentro de una salud, digamos, aceptable para la edad que tengo, y estoy pues en un momento muy vital y yo muchas veces me río de mí mismo porque pienso que estoy trabajando como cuando tenía 35, 40 años, ¿no? Entonces, realmente, pues efectivamente, es un don que yo acepto con un respeto extraordinario y estoy trabajando, insisto, como si estuviese, de hecho lo estoy en plenitud de forma. Luego hay otra cosa que usted siempre nos ha dicho, señor García Abril, cuando hablamos con usted, que siempre es un placer hacerlo, y es que le siguen sorprendiendo estos reconocimientos cuando lleva ya, bueno, pues si no me equivoco, son casi 3 décadas apartado de la composición de cine y televisión, por ejemplo. Bueno, esto ha sido la sorpresa que a mí me ha llenado de alegría. Es decir, como usted ha dicho muy bien, llevo en broma, pues casi 30 años que yo no hago música ni para cine ni para televisión. Estoy dedicado totalmente a la música sinfónica, pues a lo que es los conciertos para orquesta, música de cámara, canciones de concierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto ha surgido, digamos, de forma espontánea, pues una valoración a mi obra cinematográfica que yo creía que realmente estaba ya olvidada, ¿no? Y efectivamente he visto con mucha alegría que no ha sido olvidada y lo demuestra el premio que recibí ayer de la Academia de Cine Aragonesa. Pero ha sido una rueda de distintos premios en toda España, porque yo he valorado muchísimo y me siento muy feliz, la verdad. Claro. Estoy muy contento.
Nada, simplemente una última pregunta, bueno, a modo de reflexión. Hay gente, bueno, que cultiva muchas artes, que no descansa hasta que no realiza lo que considera la obra perfecta, la pieza perfecta. ¿Usted ha sido algo que ha perseguido o considera que ya lo ha logrado o está por sorprenderse a sí mismo? Bueno, vamos a ver, un creador o un investigador científico, cualquier persona que está en la línea de conducta de buscar y de crear cosas nuevas, es muy difícil que se sienta satisfecho. La obra importante está siempre por venir, y si uno lo da por hecho ya, yo creo que es una especie de decaimiento de lo que debe ser un artista o un creador. Está siempre en línea puntera de la búsqueda de algo nuevo, y entonces la mejor terapia para un creador es pensar que la obra más importante está por llegar todavía. Claro que sí, y todavía queda por delante mucho. Antón García Abril, a quien se reconocía ayer una vez más en su tierra, en Aragón, con ese premio Simón de Honor. Antón García Abril, un placer y enhorabuena de nuevo. Buenos días. Así ha sido. Muchas gracias y muchas gracias a todos.